Siempre creí que ver a mi hija crecer, conquistar su lugar y brillar en el mundo sería la mayor recompensa de mi vida como madre. Soñaba con días de paz, con la certeza de que cada sacrificio hecho por ella habría valido la pena. Pero, en aquella noche sofocante de verano, mi propia hija me gritó que prefería verme muerta antes que escuchar mi opinión. Y si piensas que esta historia termina en ese dolor, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo podría haber imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia dará un giro inesperado. Pero antes, cuéntame algo aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte para acompañar más relatos como este, de madres que transformaron la humillación en fuerza. Mi nombre es Carmen Villalobos, tengo 72 años, y por décadas fui esposa de un maestro respetado, madre entregada y mujer que creía que el amor siempre triunfa. Pero aquella noche, descubrí que no siempre el amor es suficiente. Esa noche yo esperaba algo sencillo, sentarme a cenar con mi hija, hablar un poco de la vida y sentir que, aunque el tiempo nos había distanciado, aún podíamos ser madre e hija. La mesa estaba servida con copas de cristal que guardaba para ocasiones especiales, un mantel bordado que conservo desde hace décadas y un vino caro que había comprado con mis últimos ahorros. No era un banquete de lujo, pero para mí significaba un esfuerzo enorme. Cociné despacio, con la esperanza de que ese gesto la tocara aunque fuera un poco. Quería demostrarle que todavía había un espacio de familia entre nosotras, aunque a veces pareciera que yo ya no tenía lugar en su mundo. La vi llegar con paso rápido, tacones sonando sobre el suelo de mármol del salón. Lucía entró sin mirarme, dejó su bolso de diseñador en una silla y suspiró como si mi presencia le pesara. El contraste entre su ropa de seda y mi delantal manchado de cocina me atravesó. No me dijo hola, ni siquiera un gesto mínimo de afecto. Se sirvió champán como si estuviera en un club privado y se recargó en la mesa, observándome con una impaciencia que me dolió más que cualquier palabra. En ese instante, supe que algo estaba a punto de romperse, aunque todavía no podía imaginar cuánto me marcaría. «Prefiero verte muerta que opinando aquí, vieja entrometida», fueron las palabras que lanzó, con un tono helado que no reconocí. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La copa que sostenía tembló en mi mano y tuve que aferrarme a la mesa para no caer. No era una discusión cualquiera, era una sentencia, un rechazo absoluto. Esa voz no parecía la de mi hija, era como escuchar a una extraña que habitaba en su cuerpo. Las paredes decoradas con cuadros familiares fueron testigos mudos de esa humillación. La casa que tanto había cuidado ya no era un refugio, era el escenario de mi vergüenza. Me quedé inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Miré su rostro endurecido, los labios pintados de rojo encendido y el brillo arrogante en sus ojos. Traté de buscar a la niña que un día corría en el jardín con trenzas y risas, pero esa imagen se borraba frente a la mujer que me estaba clavando un cuchillo invisible con cada palabra. Balbuceé un susurro que apenas salió de mi boca. «Lucía, así me hablas tú, la hija que crié con mis manos». Ella no respondió, solo giró la cara como si mi voz no valiera nada. Ese gesto de indiferencia me dolió más que el grito mismo. El silencio se volvió insoportable. Afuera, los coches de lujo pasaban por la avenida, indiferentes a la tragedia que me consumía por dentro. El reloj antiguo marcaba los segundos como un martillo sobre mi pecho. Pensé en todo lo que había hecho por ella, las noches sin dormir, el dinero que conseguí hipotecando mi casa de Córdoba, las cuentas conjuntas que abrí para pagarle su universidad en Barcelona. Cada sacrificio me vino a la mente como una película cruel. Y ahí estaba, frente a mí, la mujer que había recibido todo y ahora me negaba incluso el respeto mínimo. Sentí que mi vida se desmoronaba. No tuve fuerzas para discutir. Mi cuerpo entero estaba en shock, como si me hubieran arrebatado el aire. Caminé despacio hacia la cocina, tratando de no mostrar el temblor que recorría mis piernas. Me serví un vaso de agua, aunque lo que quería era llorar. El reflejo en la ventana me mostró un rostro que apenas reconocí, una mujer cansada, con arrugas profundas y los ojos enrojecidos. ¿Cuándo me había convertido en alguien tan frágil? Me dolió aceptar que la persona que debía ser mi apoyo se había transformado en mi verdugo. Cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera. La cena quedó intacta. El vino, abierto, ya no tenía sentido. El mantel bordado parecía burlarse de mí con sus flores bordadas,
recordándome tiempos de alegría que ya no volverían. Lucía se encerró en su habitación, indiferente al desastre emocional que había provocado. Yo me senté en la sala, rodeada de muebles elegantes que alguna vez soñé para darle comodidad. De repente, todo ese lujo se volvió una prisión. Las cortinas de terciopelo ya no eran símbolo de esfuerzo, sino de la distancia que nos separaba. En esa casa ya no había calor de hogar, solo frialdad y resentimiento. En medio de la oscuridad, pensé en llamar a alguien, ¿pero a quién? Mi vida giraba alrededor de Lucía, y me daba vergüenza confesar lo que había ocurrido. ¿Cómo contarle a alguien que tu propia hija te había deseado la muerte? No había palabras que pudieran traducir ese dolor. Ni siquiera a mi amiga Pilar podía llamarla, porque temía que al pronunciarlo en voz alta se volviera aún más real. Así que me quedé callada, abrazándome a mí misma, como si mis brazos pudieran protegerme del desprecio de mi hija. Esa noche aprendí que el silencio pesa más que cualquier insulto. Cuando la madrugada llegó, me quedé dormida en el sillón, con la luz del candelabro aún encendida. Desperté con el cuerpo entumecido y el corazón roto. Todo en la sala parecía intacto, las copas de cristal, la botella a medio abrir, los platos servidos. Lo único destruido era yo. Me levanté con esfuerzo y volví a mi habitación, aunque ya no la sentía como mía. Cerré la puerta y me dejé caer en la cama. Por primera vez en mi vida, sentí que ya no tenía un lugar en mi propia casa. La frase de Lucía seguía repitiéndose en mi cabeza como un eco imposible de silenciar. Esa noche no terminó, porque se quedó grabada en mi piel como una cicatriz invisible. Entendí que ya nada volvería a ser igual. El dolor no me dejaba respirar, pero al mismo tiempo, en medio de esa oscuridad, algo dentro de mí comenzó a despertar. No era resignación, ni odio inmediato, era otra cosa. Una semilla de algo que no entendía, pero que me empujaba a resistir. Quizá era dignidad, quizá era orgullo, quizá era simplemente la necesidad de no dejarme morir en vida. Lo cierto es que, aunque no lo sabía entonces, esa herida se convertiría en mi arma. La mañana siguiente a aquella noche, lo primero que sentí fue un frío extraño, como si la casa me hubiera expulsado. Bajé a la cocina y encontré a Lucía desayunando como si nada hubiera pasado. Ni una disculpa, ni una mirada. Yo me quedé de pie, con las manos vacías, observando cómo untaba mantequilla en un pan blanco mientras revisaba su celular de última generación. En sus gestos había un desprecio silencioso, un mensaje claro: yo no pintaba nada en su vida. Traté de sentarme en mi lugar de siempre, pero me detuvo con un movimiento seco de la mano, como si mi presencia estorbara. Horas más tarde, me pidió que recogiera mis cosas del cuarto principal. Era un espacio amplio, con ventanas grandes que daban a la avenida y cortinas de terciopelo que yo había elegido en una tienda de decoración cuando todavía soñaba con compartir un hogar digno. Me quedé paralizada frente a su orden, pensando que quizá estaba exagerando, que al día siguiente se arrepentiría. Pero su voz no dejó espacio a dudas. «Este piso elegante es mío, y tú eres una carga», dijo con esa seguridad cruel que me heló el corazón. No pude responder nada. Simplemente empecé a guardar mi ropa en silencio. El cuarto que me asignó era pequeño, oscuro y sin ventanas. Apenas cabía una cama individual y un buró desgastado. La alfombra estaba manchada, y el olor a humedad se pegaba a mi piel. Era como si me hubiera mandado a un rincón olvidado, como si quisiera borrarme de la casa que yo misma ayudé a pagar. Recordé el día en que firmé la hipoteca en el banco, con las manos temblando de nervios, pero con el corazón lleno de ilusión por darle un mejor futuro. Y ahora, ese mismo sacrificio era usado para relegarme como si fuera un estorbo. No entendía cómo podía llegar tan lejos. Coloqué mis pertenencias en ese espacio sin alma. Cada prenda que doblaba me pesaba como una piedra. Pensaba en las noches en que la arrullé cuando era niña, en los viajes que no hice porque preferí pagar su escuela privada, en las joyas que vendí para comprarle ropa de diseñador cuando entró a la universidad. Todo ese esfuerzo estaba escondido en cada esquina de la casa, en cada mueble elegante que ahora me resultaba ajeno. El contraste era doloroso. El salón lleno de cuadros y lámparas de cristal brillaba al fondo, mientras yo me hundía en un cuarto miserable que parecía sacado de otra realidad. Las primeras noches ahí fueron insoportables. El silencio era tan denso que me hacía sentir prisionera. Desde el fondo de la casa escuchaba risas y música cuando Lucía recibía visitas en el salón.
El sonido de copas de champán y de conversaciones superficiales atravesaba las paredes como dagas. Yo me quedaba recostada, mirando al techo sin poder dormir, con lágrimas corriendo silenciosas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo una madre que dio todo terminaba reducida a un rincón oscuro, ignorada como si nunca hubiera importado? Me repetía esas preguntas una y otra vez, sin encontrar respuestas. Una tarde, mientras acomodaba un par de libros en el buró, encontré una carta vieja que me había escrito ella cuando era adolescente. Decía: «Gracias por ser mi ejemplo, mamá. Te prometo que siempre estarás orgullosa de mí». La letra juvenil estaba llena de inocencia, y yo no pude contener el llanto. Sentí un vacío tan profundo que apenas podía respirar. Esa carta era la prueba de que alguna vez me quiso, de que no siempre fue así. Me pregunté qué había pasado en el camino para que la dulzura de aquella niña se convirtiera en la crueldad de la mujer que ahora me despreciaba. Cada mañana, al despertar en ese cuarto sin ventanas, me costaba encontrar fuerzas para levantarme. El aire estaba cargado de polvo, y la luz apenas entraba por la rendija de la puerta. El contraste con el resto de la casa era brutal. Alfombras rojas, muebles de diseñador, espejos dorados que reflejaban la elegancia de su vida. Yo, en cambio, estaba condenada a la penumbra, como un objeto que estorba pero no se puede tirar. En esos momentos, mi cuerpo se sentía viejo, inútil, invisible. Era como si todo mi sacrificio se hubiera reducido a nada, como si mi dignidad hubiera quedado encerrada junto conmigo. Una noche, no pude más. Me levanté, caminé hasta el baño principal y me miré al espejo iluminado por luces tenues. Lo que vi fue una mujer agotada, con arrugas marcadas y los ojos hinchados de tanto llorar. Apoyé las manos en el lavabo de mármol y me quedé mirándome durante largos minutos. «Me quitaste el respeto, hija, pero no me quitarás la dignidad», murmuré con voz temblorosa. Era la primera vez que lo decía en voz alta, y esas palabras me devolvieron un poco de fuerza. Quizá era lo único que me quedaba, pero era mío, y nadie podría arrebatarlo. Al volver a mi cuarto, sentí que algo había cambiado. No era un cambio enorme, pero sí una chispa distinta. Seguí siendo la mujer arrinconada, sí, pero ya no estaba derrotada. Me recosté en la cama y respiré profundo. Por primera vez en semanas, no me sentí completamente vencida. Comprendí que dentro de mí aún quedaba algo que resistía. Tal vez era orgullo, tal vez era amor propio, no lo sé. Pero sabía que tenía que aferrarme a eso, aunque fuera lo único que me mantenía en pie. Porque si no lo hacía, me iba a desvanecer para siempre. Esa chispa no resolvía nada, pero me dio un pequeño alivio. El dolor seguía, el desprecio seguía, pero yo ya no era exactamente la misma mujer que había entrado a ese cuarto oscuro el primer día. Algo dentro de mí había despertado. No tenía claro qué iba a hacer ni cómo, pero empecé a entender que no podía quedarme callada para siempre. La herida estaba abierta, sangrando, pero también era el inicio de algo nuevo. Sin saberlo aún, ese rincón oscuro sería el lugar donde comenzaría a levantarme. Una mañana cualquiera, decidí salir a comprar algo de comida al supermercado. Quería preparar una sopa sencilla, nada especial, pero me daba ilusión cocinar con calma. Tomé mi bolso, saqué mi tarjeta de crédito y fui a la caja. Cuando la pasé, la cajera me miró con una sonrisa incómoda y me dijo en voz baja: «Lo siento, señora, no tiene fondos». Sentí que el suelo se me hundía. Volví a intentar, convencida de que era un error. La máquina volvió a rechazarme. En ese momento, la fila detrás empezó a murmurar y yo solo quería desaparecer. Fue la primera vez que sentí vergüenza frente a extraños por culpa de mi propia hija. Con las manos temblando, guardé mis cosas y caminé de regreso a casa. Mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo podía ser posible si yo tenía ahorros guardados? Había sido cuidadosa toda mi vida, llevaba una libreta con mis cuentas, anotaba cada gasto, cada transferencia. Me sentí burlada, estafada en mi propio esfuerzo. Al llegar, no pude resistir y fui directo al banco. El edificio de cristal me recibió con su aire frío y el olor a perfume caro de quienes entraban y salían. Al mostrar mi identificación, el empleado revisó en la computadora y me informó con frialdad que todo el dinero había sido movido a una cuenta conjunta. La palabra conjunta me perforó. Recordé cuando Lucía me convenció de unir las cuentas,
con la excusa de que así sería más fácil manejar los gastos del piso. Yo me encargo, mamá, tú no entiendes de estas cosas modernas. En ese entonces pensé que era un acto de confianza. Nunca imaginé que se convertiría en la daga que me quitaría hasta el derecho de comprar pan. Pedí al empleado que me explicara quién había hecho la última transferencia. Me respondió que había sido mi hija. No me quedó aire en los pulmones. Salí del banco como si mis piernas ya no me sostuvieran. Regresé caminando lentamente por la avenida. Vi restaurantes elegantes con terrazas llenas de gente riendo, boutiques con vestidos de diseñador y coches de lujo estacionados en fila. Todo ese mundo brillaba frente a mí, pero yo no podía comprar ni un litro de leche. En ese contraste estaba mi tragedia, tanto esfuerzo para que ella disfrutara del lujo, y yo ahora era invisible en medio de tanta abundancia. Cada vitrina iluminada era un recordatorio de mi fracaso como madre, de mi ingenuidad al confiar ciegamente en alguien que no solo me había quitado el dinero, sino también la dignidad. Cuando entré a la casa, Lucía estaba recostada en el sofá de cuero, viendo televisión con un vaso de champán en la mano. Las cortinas abiertas dejaban pasar la luz que caía sobre sus joyas, brillando como si fueran un trofeo. Apenas me miró. Yo me paré frente a ella, con el corazón encogido. ¿Qué hiciste con mi cuenta, Lucía? Pregunté con un hilo de voz. Ella me observó como si la incomodara la pregunta. Dio un sorbo al vaso y respondió con desdén. Es por tu bien, mamá. Tú no sabes manejar dinero. Yo lo administro mejor. Esa frase fue como una bofetada invisible. No pude contener la rabia que se acumulaba en mi pecho. Cerré los puños tan fuerte que mis uñas se enterraron en mis manos. Quise gritarle, pero no salió nada. Solo me quedé de pie, observando cómo se acomodaba en el sofá como una reina en su trono. La habitación estaba impecable, decorada con muebles que yo había ayudado a pagar. Y ahí estaba yo, reducida a una mujer sin voz, sin recursos y sin respeto. Esa humillación me hirió más que cualquier palabra, porque no solo era desprecio, era el control absoluto sobre mi vida. Sentí que ya no tenía derecho ni a decidir qué comer. Esa noche apenas pude dormir. Me recosté en la cama del cuarto oscuro y recordé cada sacrificio que hice para juntar ese dinero. Las horas extra como profesora, los días sin comprarme ropa para que ella tuviera un vestido nuevo, las veces que rechacé viajes porque ahorrar era más importante. Todo se había ido con un movimiento en una computadora, con una transferencia que me robó años de esfuerzo. Y lo peor era que la persona que lo había hecho no era un desconocido, era mi hija. Me pregunté en silencio si ella alguna vez recordaba todo lo que le di, o si simplemente lo borró. Al amanecer, abrí mi libreta de cuentas y la hojeé con cuidado. Había anotaciones de años atrás, entradas, retiros, pagos de su universidad, depósitos para sus viajes de estudio. Cada línea era una prueba de amor, y ahora eran solo números muertos. Cerré la libreta con lágrimas en los ojos. Me dolió aceptar que me había convertido en alguien sin control sobre su propio destino. En ese momento, comprendí que no solo había perdido el dinero. Había perdido el respeto de mi hija. Y esa pérdida era mucho más difícil de recuperar que cualquier cantidad en un banco. Pasé todo el día caminando por la casa, sin rumbo, con la mente nublada. La escuchaba reír por teléfono, hablando con amigas sobre viajes y compras, mientras yo no podía ni comprar pan. Ese contraste era una tortura. Cada llamada suya era una celebración de la vida que yo misma había financiado. Y, sin embargo, ella hablaba de mí como si fuera una carga, como si estorbara. Me dolía tanto que a veces me llevaba las manos al pecho, sintiendo el corazón golpear fuerte. No era un dolor físico, era algo más profundo, como si mi alma entera estuviera siendo desgarrada. Por la noche, me senté frente al espejo. Mis ojos estaban rojos, mi rostro cansado, pero dentro de mí algo empezaba a cambiar. Tal vez la humillación tenía un límite. Tal vez la dignidad no podía desaparecer tan fácil. Me repetí en voz baja, no voy a callar más, Lucía. Esa frase se convirtió en un juramento. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero entendí que debía recuperar lo que era mío. Porque no era solo dinero. Era mi vida, mi esfuerzo, mi valor como mujer. Esa noche, en medio del silencio, hice la promesa de no dejar que me aplastara para siempre.
Después de varios días de silencio insoportable, sentí que me iba a ahogar entre las paredes de esa casa que ya no me pertenecía. No podía más con la indiferencia de Lucía, con esa manera de pasar frente a mí como si fuera un mueble viejo. Decidí salir y caminar por el barrio, sin rumbo fijo, buscando un respiro. El aire frío de la mañana me devolvió un poco de claridad, y mientras avanzaba, pensé en la única persona a la que podía recurrir, mi amiga Pilar. Ella había sido mi refugio en otros momentos difíciles, y aunque me daba vergüenza confesar lo que estaba viviendo, necesitaba hablar con alguien que me mirara sin desprecio. Llegué a su residencia, una casa antigua de fachada blanca, con macetas de flores en el jardín y un aroma a café recién hecho que se escapaba por la ventana. No era un lugar lleno de lujo ni de muebles costosos, pero en cuanto crucé la puerta sentí un calor humano que no había sentido en semanas. Pilar me recibió con los brazos abiertos, como si supiera que llevaba una herida profunda en el pecho. «Carmen, ¿qué te pasa? Tienes la cara desencajada», me dijo preocupada, mientras me hacía sentar en su sala. Sus cojines desgastados eran más reconfortantes que cualquier sillón de cuero en la casa de Lucía. Las palabras se me atoraban en la garganta. No quería sonar dramática ni exagerada, pero apenas abrí la boca, las lágrimas salieron sin control. Le conté lo del grito, lo del rincón oscuro, lo de la cuenta vacía. Pilar escuchó en silencio, con las manos apretadas sobre sus rodillas, como conteniendo su propia rabia. Cuando terminé, me abrazó fuerte y dijo: «No puedo creer que Lucía te haga esto después de todo lo que diste por ella». Su voz temblaba de indignación, y en ese momento me sentí menos sola. Era como si, al compartir mi dolor, este se hiciera un poco más ligero. Me preparó un té caliente y me lo puso frente a mí, sobre una mesa sencilla de madera. El vapor me acariciaba la cara mientras ella me observaba con ojos llenos de ternura. «Carmen, ¿qué vas a hacer?», preguntó finalmente. Esa pregunta me atravesó, porque hasta ese instante no lo había pensado con claridad. Había vivido cada día sobreviviendo al desprecio, sin imaginar un camino distinto. Pero ahí, en esa sala pequeña y cálida, comprendí que no podía seguir así. Me limpié las lágrimas y levanté el rostro. «Haré lo que ninguna madre quiere hacer, enseñarle a su hija que no todo se compra», respondí con firmeza. Pilar me miró con sorpresa. No esperaba escucharme hablar con tanta determinación después de tanto dolor. Se acercó, tomó mis manos entre las suyas y las apretó. «¿Estás segura?». «Es tu hija», murmuró, con miedo en la voz. «Sí, es mi hija, pero también es mi verdugo», contesté, con un nudo en la garganta. Sentí que esa frase me liberaba un poco, como si por primera vez nombrara lo que realmente estaba pasando. Pilar asintió despacio, sin discutir. Sabía que mis palabras salían de un lugar de dignidad herida, no de resentimiento vacío. Ese matiz lo entendió mejor que nadie. El reloj de pared marcaba el paso lento del tiempo mientras nos quedábamos en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. Yo observaba el jardín a través de la ventana, con sus geranios rojos y la ropa tendida secándose al sol. Todo parecía tan normal ahí, tan humano, que me dolía recordar que a pocos kilómetros mi propia hija vivía rodeada de restaurantes caros, perfumes finos y viajes que yo había financiado. Ese contraste me revolvía el estómago. Pilar rompió el silencio diciendo: «Si necesitas un lugar, aquí tienes tu casa». Esa generosidad me conmovió, porque su hogar sencillo tenía más valor que el piso elegante donde yo sobraba. Respiré hondo y le agradecí, pero sabía que no podía huir ni esconderme. Tenía que enfrentar la situación. «Gracias, Pilar, pero debo volver». «No me voy a rendir», le dije, con un tono que me sorprendió a mí misma. Ella me acarició la mejilla y asintió, como quien acompaña una decisión aunque le duela. En su mirada vi orgullo y miedo a la vez. Me hizo prometer que la llamaría si necesitaba ayuda, y yo asentí. Esa tarde entendí que no estaba completamente sola, que al menos había una persona que me veía como algo más que una carga. Al despedirme, el aire frío de la calle me golpeó otra vez, pero esta vez no me quebró. Caminé con pasos firmes, aunque por dentro seguía sangrando. Tenía claro que no podía seguir permitiendo que Lucía manejara mi vida a su antojo. La dignidad es como un hilo invisible, puede estirarse mucho, pero si se rompe, nunca vuelve a ser igual. Y yo estaba a punto de romperme. Necesitaba actuar,
aunque me doliera reconocer que mi enemiga era la persona a la que más había amado en el mundo. Esa idea me acompañó de regreso a casa, como un eco imposible de callar. Esa noche, al entrar al piso, Lucía ni siquiera me miró. Estaba hablando por teléfono sobre un viaje a un hotel boutique en la costa, como si yo no existiera. Su voz llena de entusiasmo me hizo recordar lo que le había dicho a Pilar: no todo se compra. La escuché reír mientras yo me dirigía a mi cuarto oscuro. Cerré la puerta y me senté en la cama. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de decisión. Tal vez era el inicio de una batalla que no había querido librar nunca, pero ahora sabía que debía hacerlo. ¿Y tú? Si tu hijo o tu hija te humillara de esta manera, ¿te atreverías a enfrentarlo para defender tu dignidad o preferirías callar con tal de no perderlo? Al día siguiente de ver a Pilar sentí que ya no podía postergar más mi decisión. Me levanté temprano, me puse un vestido sobrio y salí sin decirle nada a Lucía. Caminé hasta la parada del autobús con las manos temblando, pero con la mirada fija. Había buscado durante la noche en internet a un abogado que me inspirara confianza y di con el despacho de don Ramiro Lozano, un especialista en propiedades y cuentas bancarias. Me repetí varias veces que no era traición, que era defensa propia. Esa frase me ayudaba a no quebrarme en el camino. Cada paso era un pequeño acto de dignidad. El despacho estaba en un edificio moderno, de cristal y acero, con un vestíbulo enorme donde la gente entraba y salía vestida con trajes caros. Me sentí fuera de lugar, con mi bolso gastado entre tantas carteras de cuero brillante. Sin embargo, me obligué a caminar con la frente en alto. Al subir al elevador, mi reflejo en las paredes metálicas me devolvió una imagen que apenas reconocía. Una mujer mayor, cansada, pero con un fuego nuevo en los ojos. Llegué a la oficina de don Ramiro con el corazón golpeando mi pecho como un tambor. La recepcionista me ofreció asiento en un sillón de piel y me dio agua en un vaso elegante. Había cuadros modernos en las paredes y un olor a perfume discreto en el aire. Todo transmitía poder. Me pregunté en silencio cómo había terminado yo ahí, en ese lugar, buscando ayuda para protegerme de mi propia hija. Cuando escuché mi nombre, me levanté con cuidado y entré a la oficina. Don Ramiro era un hombre de traje gris, mirada firme y voz pausada. Me saludó con respeto, sin condescendencia, y eso ya fue un alivio. Por primera vez en semanas alguien me trataba como adulta y no como estorbo. Me senté frente a su escritorio de madera oscura, con mis documentos en la mano. Le conté toda la historia sin adornos: la hipoteca de la casa de Córdoba, la cuenta conjunta, la transferencia del dinero, el piso elegante a mi nombre, los insultos, el cuarto oscuro. Él escuchaba en silencio, tomando notas en una libreta. No interrumpía, solo asentía de vez en cuando. Yo hablaba y sentía que cada palabra era una piedra que me quitaba del pecho. No era fácil reconocer que mi hija me había llevado a ese punto, pero era necesario para poder salir de ahí. Cuando terminé, don Ramiro respiró hondo y me miró directo a los ojos. Doña Carmen, lo que usted me está contando no solo es doloroso, también es serio en términos legales, dijo con voz grave. Me explicó que mientras el piso estuviera a mi nombre yo tenía derechos plenos sobre él y que podía recuperar el control de mis cuentas si actuaba rápido. Sus palabras me sorprendieron. Yo había llegado pensando que quizá no se podía hacer nada, que estaba condenada a aguantar. Pero él me estaba dando un mapa, un plan. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. Saqué de mi bolso los papeles del banco, las escrituras, y los puse sobre su escritorio. Mis manos temblaban, pero no era de miedo sino de nervios. ¿Está segura de enfrentar a su propia hija?, preguntó don Ramiro con cautela. No me apresuré a responder. Respiré profundo, recordé cada noche en el cuarto oscuro, cada humillación, cada euro que ahorré para ella. Levanté el rostro y lo miré firme, más que segura. No hay marcha atrás, respondí. Mis palabras sonaron más fuertes de lo que esperaba. Sentí que en ese instante algo dentro de mí se alineaba. Él asintió y empezó a explicarme los pasos. Habría que bloquear accesos, cambiar contraseñas, limitar el uso de las cuentas, notificar al banco y preparar documentos para formalizar mi control. Me hablaba de términos técnicos, de transferencias y herencias, y yo escuchaba con atención. Cada palabra era como un ladrillo en una muralla que me estaba construyendo para protegerme. Anoté todo en mi libreta,
con letra apretada. No entendía cada detalle, pero comprendía el fondo. Ya no estaba indefensa. Estaba empezando a recuperar mi vida. Esa sensación me dio fuerza para seguir escuchando. Mientras don Ramiro me explicaba, yo miraba a través de la ventana de su oficina. Desde ahí se veía Madrid, con sus avenidas llenas de coches y sus edificios elegantes. Pensé en Lucía, probablemente en ese momento comprando algún perfume caro o reservando un viaje a un spa de lujo con mi dinero. Esa imagen me dolió, pero también me dio combustible. No era odio, era una mezcla rara de tristeza y determinación. Sentí que esa vista de la ciudad era un espejo de lo que estaba a punto de hacer, enfrentar un mundo frío con mi dignidad en las manos. Cuando firmé el primer documento, mi mano temblaba un poco. Era como poner mi nombre en una declaración silenciosa. Ya no iba a permitir que siguiera usando lo que era mío. Era solo un papel, pero para mí era un símbolo enorme. Cada firma era una línea que me separaba de la mujer sometida que había sido hasta ese momento. Don Ramiro me extendió una carpeta con copias y me dijo que me comunicaría en unos días con avances. Me levanté despacio, con la carpeta contra el pecho, y le di las gracias. Él me despidió con un apretón de manos firme, sin promesas falsas. Al salir del despacho, la luz del mediodía me cegó un poco. Caminé despacio por la calle, con la carpeta apretada entre mis brazos. Sentía miedo, claro, pero también sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: control. No era un control total ni inmediato, pero era un primer paso. Mientras avanzaba entre la gente elegante que salía de las tiendas y los restaurantes caros, me descubrí respirando más hondo. Era como si el aire me entrara distinto. Sabía que esto apenas empezaba, que vendría una tormenta cuando Lucía se enterara, pero también sabía que por fin estaba haciendo algo por mí. Esa tarde regresé al piso con la cabeza erguida. Lucía estaba hablando por teléfono, riendo sobre un evento en un club privado. Me miró apenas, sin imaginar que yo ya había empezado a mover las piezas. No dije nada. Fui a mi cuarto oscuro y guardé la carpeta en un cajón. Me senté en la cama y cerré los ojos. Podía sentir cómo mi corazón latía fuerte, pero ya no era solo dolor. Era también decisión. Aún me quedaba un largo camino, pero esa firma me había dado un ancla. Por primera vez en semanas, dormí sin lágrimas. Una semana después, Lucía organizó una cena en un restaurante elegante en el centro de Madrid. Invitó a varios amigos de su círculo, gente que vivía en pisos de lujo, acostumbrados a champán francés y vacaciones en hoteles boutique. Yo no entendía por qué me llevó, quizá para presumir que hasta en su mesa yo estaba bajo su control. Caminamos juntas por la alfombra de la entrada, y mientras ella saludaba con sonrisas fingidas, yo me quedaba a un lado, sintiéndome más invisible que nunca. El ambiente olía a vino caro, a carne asada en leña, a perfumes intensos. Era otro mundo, y yo solo era la sombra de Lucía. Nos sentaron en una mesa larga, decorada con flores frescas y candelabros que brillaban bajo un techo de cristal. Lucía ocupó la cabecera, hablando alto, riendo, mostrando sus joyas como si fueran medallas. Yo me senté a un costado, con la mirada baja. Un mesero me ofreció una copa de champán y dudé en aceptarla, pero Lucía me empujó el vaso con un gesto seco. «Bebe, mamá, no hagas que parezca que nunca pruebas estas cosas», murmuró entre dientes. Tragué saliva y lo sostuve, aunque el sabor amargo me revolvía el estómago. Yo no pertenecía a ese lugar, y ella se encargaba de recordármelo. En medio de la conversación, una mujer con un vestido de seda se inclinó hacia Lucía y preguntó en voz alta: «¿Tu madre aún vive contigo?». El comentario cayó sobre mí como un balde de agua helada. Lucía soltó una carcajada y respondió sin titubear: «Sí, pero ya no opina en nada. Está mejor callada». La mesa entera estalló en risas, como si esa burla fuera un chiste brillante. Yo me quedé inmóvil, con el corazón encogido, apretando la servilleta entre mis manos para no quebrarme frente a todos. Nadie se dio cuenta de mi silencio, o quizá nadie quiso verlo. El resto de la cena fue una tortura. Hablaban de viajes exóticos, de agencias de viajes que organizaban estancias en suites frente al mar, de bolsos de diseñador que costaban lo mismo que mi pensión mensual. Yo escuchaba como quien oye una lengua extraña. No tenía nada que aportar, nada que decir.
Cada carcajada era un recordatorio de que yo sobraba. Intenté concentrarme en la comida, pero el sabor me resultaba seco, sin alma. La vajilla impecable, los cubiertos de plata, todo ese lujo se me atragantaba. Era como estar encerrada en una vitrina donde yo era la pieza más antigua e inútil. En un momento, alguien hizo un brindis por el éxito de Lucía. Todos levantaron sus copas de cristal, chocándolas con entusiasmo. Yo dudé un segundo, pero ella me miró fijamente, como ordenándome que también lo hiciera. Choqué mi copa, sintiéndome parte de una celebración que en realidad era mi condena. Su éxito era mi derrota, sus risas eran mi vergüenza. Ese brindis quedó grabado en mí como una cicatriz. Porque mientras todos aplaudían su independencia, yo sabía que cada lujo que presumía había sido pagado con mis sacrificios. Y nadie en esa mesa lo sabía, ni a ella le importaba contarlo. Cuando terminó la cena, los invitados se levantaron para tomarse fotos en la entrada del restaurante. Lucía posaba sonriente, mostrando su vestido brillante, mientras yo me quedaba en segundo plano, invisible para la cámara. Observé las paredes de mármol, el brillo de las lámparas y pensé en la casa de Pilar, sencilla pero llena de calidez. La comparación era inevitable. Aquí había lujo, sí, pero no había amor. En cambio, en esa casa humilde yo había sentido lo que hacía tiempo no encontraba en la mía, un abrazo sincero. Me di cuenta de que no quería más banquetes de mentira, quería recuperar mi dignidad. De regreso al piso, el coche de lujo que rentó para la ocasión se detuvo frente al edificio. Ella salió primero, sin esperarme, mientras yo bajaba con cuidado. Al subir, me sentí agotada, como si hubiera corrido una maratón. Lucía tiró su bolso sobre el sofá y comenzó a desmaquillarse frente a un espejo de cuerpo entero. Yo la miré desde el pasillo, preguntándome en qué momento esa mujer se convirtió en alguien capaz de exhibir a su madre como un objeto de burla. No dije nada. Caminé directo a mi cuarto y cerré la puerta, tragándome las lágrimas que me quemaban los ojos. Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama recordando cada carcajada, cada mirada de lástima. Pensé en lo fácil que era para ellos reírse de mí, sin conocer la historia completa. Nadie sabía que yo había vendido joyas, que hipotecé una casa, que me negué tantos lujos personales para darle todo a Lucía. Y ahora era yo la broma de la mesa. Me sentí humillada, pero también llena de rabia. Una rabia silenciosa, contenida, que se fue acumulando en mi pecho como un volcán a punto de estallar. Sabía que esa cena no se me iba a olvidar jamás. Me levanté y caminé hasta el espejo pequeño que tenía en mi cuarto oscuro. Me observé con detenimiento, buscando en mis ojos alguna respuesta. Vi a una mujer rota, pero también vi algo distinto, una chispa. Esa burla no me había destruido, me había encendido. Tal vez ese era el comienzo de algo nuevo. Tal vez la vergüenza pública que sufrí esa noche sería el motor que me empujaría a tomar decisiones más grandes. Porque si había soportado que se rieran de mí en un salón lleno de lujo, entonces también podía soportar enfrentar lo que viniera después. Al recostarme otra vez, me juré en silencio que esa sería la última vez que permitiría que me exhibieran de esa manera. No sabía cómo ni cuándo, pero lo tenía claro, ya no iba a callar frente a su desprecio. Esa cena había sido gasolina para un fuego que no se iba a apagar. Cerré los ojos con el corazón latiendo fuerte, casi como si me gritara desde dentro, «¡Basta!». No dormí, pero amanecí con una certeza distinta. No podía cambiar lo que había pasado, pero podía decidir cómo responder. Y esa decisión empezaba a tomar forma dentro de mí. Unos días después de aquella cena, me senté en mi cuarto oscuro a revisar mis papeles. Saqué una carpeta donde guardaba documentos viejos, recibos de banco, copias de escrituras, contratos. No sé qué buscaba exactamente, quizás solo distraerme del dolor. Pero al abrir las hojas amarillentas de las escrituras del piso elegante donde vivíamos, descubrí algo que me dejó helada. La propiedad seguía a mi nombre. Recordé cuando firmé aquel documento en el banco, años atrás, con manos temblorosas pero llena de ilusión. Nunca lo había transferido oficialmente a Lucía, aunque ella siempre actuó como si fuera suyo. Ese hallazgo me devolvió un poco de aire. Guardé silencio varios días, observando cómo Lucía caminaba por la casa con sus tacones resonando sobre el mármol, como si fuera una reina en su palacio. Recibía visitas,
presumía sus muebles de diseñador y hablaba de mi piso como si le perteneciera. Yo, desde la penumbra de mi cuarto, mordía mis labios para no soltar la verdad. Era extraño, porque a pesar del dolor, esa información me daba una pequeña ventaja. Por primera vez, no era yo la que estaba en completo desamparo. Tenía un secreto que podía cambiarlo todo. Y aunque me pesaba usarlo, sabía que algún día tendría que hacerlo. Un mediodía, mientras comíamos en silencio, no pude contenerme. Con voz baja, solté una frase cargada de ironía. Qué bien se siente vivir en un piso que todavía me pertenece. Lucía levantó la mirada, sorprendida, y luego soltó una carcajada burlona. Ese documento no significa nada, mamá. Tú ya no tienes poder aquí. Este lugar es mío porque yo lo vivo, dijo, con soberbia. La escuché con calma, pero por dentro sentí que su seguridad tenía grietas. Ella sabía que la escritura a mi nombre no era un simple papel. Ese documento era la llave de su estabilidad, y yo lo tenía guardado. El resto del día me trató con una mezcla rara de nervios y desprecio. Caminaba más rápido, hablaba por teléfono con voz agitada, como si intentara convencerse de que yo estaba equivocada. Pero cada vez que me miraba, sus ojos delataban miedo. Esa noche, mientras se encerraba en su habitación con música alta, me quedé sola en la sala. Encendí la lámpara y repasé las hojas una y otra vez. No entendía de leyes, pero comprendía perfectamente lo que significaba. Ese piso, con todas sus cortinas de terciopelo y su cocina moderna, seguía siendo mío. Y esa verdad era mi arma oculta. Dormí inquieta, pensando en cómo usar ese hallazgo. Me preguntaba si debía confrontarla directamente o esperar el momento adecuado. La imagen de Pilar cruzó mi mente, con su consejo silencioso de actuar con calma. Decidí no precipitarme. Era mejor dejar que Lucía siguiera creyendo que tenía todo bajo control, porque así el golpe sería aún más fuerte cuando llegara. Mientras tanto, yo guardaría mi carpeta como un tesoro. La escondí en un cajón secreto bajo mis mantas, donde nadie podría encontrarla. Esa carpeta, más que un documento, se había convertido en un símbolo de esperanza para mí. En los días siguientes, observaba con más detalle cómo Lucía presumía el piso. Invitaba a amigas, organizaba cenas pequeñas, caminaba por la sala con copas de champán en la mano. Yo la escuchaba decir, «Esta es mi casa, aquí mando yo». Cada vez que la oía, mordía mi lengua para no gritar la verdad. Pero al mismo tiempo, me fortalecía. Porque aunque yo seguía en el rincón oscuro, sabía que ese lujo no le pertenecía. Todo lo que ella mostraba con orgullo dependía de un papel que estaba bajo mi control. Y esa contradicción me daba una calma extraña. Una tarde, después de discutir por algo insignificante, me gritó desde el pasillo, «Ni se te ocurra hacer nada con esa escritura. Este piso es mío, te lo advierto». Fue la primera vez que admitió en voz alta que tenía miedo. Yo la miré a los ojos y respondí con voz serena, «Ya veremos, hija. Ya veremos». Ese intercambio se quedó flotando en el aire como una amenaza velada. Ella dio un portazo y se encerró en su cuarto, y yo me quedé de pie en el pasillo, sintiendo que por primera vez no era solo la víctima. Había dado un pequeño paso hacia adelante. Esa noche, mientras intentaba dormir, imaginé escenarios posibles. ¿Y si ella intentaba sacarme a la fuerza? ¿Y si buscaba a un abogado antes que yo? El miedo me hacía sudar frío, pero al mismo tiempo me impulsaba a actuar con más inteligencia. No podía precipitarme ni mostrar mis cartas demasiado pronto. Tenía que esperar el momento exacto, un instante en el que la verdad saliera a la luz de manera que nadie pudiera negarla. Me repetí en silencio que no debía dejarme dominar por el pánico. Ese piso era mi escudo, y debía aprender a usarlo bien. Al amanecer, me sentí más tranquila. Preparé un café sencillo y lo bebí en silencio, mirando por la ventana cómo el sol iluminaba la avenida. Lucía seguía durmiendo, y yo pensaba en todo lo que ese piso había significado, años de sacrificio, de esfuerzos, de ilusiones. Recordé cuando lo compramos, el orgullo que sentí al recibir las llaves, la emoción de decorarlo con muebles que parecían un sueño. Ahora, esa misma casa era mi prisión, pero también mi arma. Era un contraste duro de aceptar, pero necesario. Porque dentro de esa contradicción estaba la clave de mi resistencia.
Guardé la carpeta de nuevo y respiré profundo. No iba a precipitarme, no todavía. Quería que Lucía siguiera creyendo que tenía todo bajo control. Así el golpe sería más certero. Mientras tanto, yo seguiría observando, callando, esperando. Era un juego silencioso, pero sabía que las piezas ya se estaban moviendo. Y lo más importante era que por primera vez no me sentía completamente derrotada. El piso, con todo su lujo, seguía siendo mío. Y aunque ella no lo aceptara, yo sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a esa verdad. Después de descubrir que el piso seguía a mi nombre, pasé noches enteras pensando en cómo usar esa carta sin que Lucía lo notara. Me sentía atrapada en un juego donde cada movimiento podía costarme caro. Una parte de mí quería gritarle la verdad en la cara, pero otra me obligaba a esperar. Sabía que debía ser cuidadosa. Si me precipitaba, ella podría buscar un abogado y darme un golpe antes de que yo me organizara. Así que respiré hondo y tomé la decisión de moverme en silencio, despacio, como quien avanza en un terreno lleno de minas. Lo primero que hice fue regresar al despacho de don Ramiro. Me recibió con la misma seriedad y le mostré de nuevo los documentos. Él me explicó que podíamos iniciar acciones para bloquear accesos, proteger mis propiedades y recuperar el control de mis cuentas. Habló de transferencias, herencias y movimientos bancarios que yo apenas entendía, pero su calma me transmitía seguridad. Esto no será rápido, pero es posible, me aseguró. Asentí con fuerza, y por dentro me repetía que no había vuelta atrás. Cada firma que puse esa mañana era un clavo en el ataúd de la soberbia de Lucía. Guardé copias de los papeles en mi bolso y regresé caminando por la ciudad. Pasé frente a un restaurante elegante donde parejas brindaban con copas brillantes, y pensé en cuántas veces Lucía me había dejado afuera de esas celebraciones de lujo. Ese contraste me dolió, pero también me reafirmó: no quería estar en esas mesas, yo quería mi dignidad. Caminé con pasos firmes, aunque mis manos sudaban. Sabía que lo que estaba haciendo era una guerra silenciosa y que tarde o temprano tendría que enfrentar la furia de mi hija. Pero esta vez no sería como antes. Ya no estaba indefensa. Esa misma tarde, Lucía salió en su coche de lujo, presumiendo a gritos que tenía una reunión con amigas en un club privado. Yo la observé desde la ventana, con una calma que no había sentido en mucho tiempo. Mientras ella se perdía en ese mundo de apariencias, yo bajé al salón, abrí la carpeta y repasé los documentos. Era extraño. El mismo piso que me había relegado a un cuarto oscuro era ahora mi arma secreta. El lujo que tanto presumía estaba sostenido por un papel que llevaba mi firma. Y esa contradicción me dio un tipo de poder que no conocía. Guardé la carpeta en un lugar aún más seguro, dentro de una caja de madera que había pertenecido a mi madre. La coloqué bajo las mantas y cerré la puerta con llave. Me quedé mirando el cuarto y pensé que, aunque era pequeño y oscuro, ese rincón se había convertido en mi centro de operaciones. Desde ahí planeaba mi resistencia, mi estrategia silenciosa. La ironía era brutal. Me había reducido al espacio más miserable de la casa, pero en ese mismo lugar estaba naciendo la fuerza que un día iba a derrumbar su arrogancia. Sentí un escalofrío, pero también una chispa de orgullo. Los días siguientes observé a Lucía con otros ojos. La escuchaba hablar de viajes, de compras, de cenas en restaurantes caros, mientras yo preparaba mi café en silencio. Cada palabra suya me dolía, pero también me servía de recordatorio. La dejaba presumir, la dejaba reír, porque sabía que todo ese lujo se desmoronaría cuando yo decidiera mover la pieza final. Era como mirar una torre alta tambalearse, sabiendo que tarde o temprano caería. Y yo esperaba, paciente, con mi carpeta guardada como si fuera un tesoro. La venganza no era inmediata, pero el silencio ya trabajaba a mi favor. Una noche, mientras ella hablaba por teléfono sobre un posible viaje a Italia, pensé en todo lo que me había quitado: dinero, respeto, voz. Y sin embargo, todavía tenía en mis manos lo más importante: el piso, las escrituras, el derecho legal. Sentí una mezcla rara de tristeza y alivio. Me pregunté si alguna vez entendería todo lo que había perdido por despreciarme. ¿Valía la pena tanto lujo comprado con humillación? Yo misma no tenía la respuesta, pero sabía que no podía cargar más con su desprecio. Era momento de transformar el dolor en decisión. El siguiente paso fue ir al banco con don Ramiro. Bloqueamos transferencias,
Revisamos cuentas, detuvimos movimientos sospechosos. Cada firma que puse era un triunfo pequeño, invisible para el mundo, pero enorme para mí. Salí de ahí con los ojos húmedos, como si hubiera recuperado un pedazo de mi vida. Pensé en las veces que Lucía se había reído de mí por no entender de tecnología ni finanzas. Pues ahora era yo quien recuperaba terreno, quien aprendía a moverme en un terreno que nunca había imaginado pisar. La humillación había sido mi escuela, y ahora estaba empezando a graduarme. Cuando regresé al piso, Lucía me esperaba en la sala con un vestido de seda rojo y un vaso de champán en la mano. Me observó con sospecha. ¿Dónde estuviste?, preguntó, con tono frío. Dando un paseo, respondí, sin pestañear. Ella me estudió unos segundos, pero no dijo nada más. Subió a su habitación y cerró la puerta. Yo me quedé en la sala, mirando los muebles brillantes que tanto presumía. Pensé que pronto esa sala ya no sería su escenario. Sonreí en silencio, por primera vez en mucho tiempo. No porque ya hubiera ganado, sino porque sabía que el juego había empezado. Esa noche me recosté en mi cama y entendí que no era solo cuestión de dinero o propiedades. Era un asunto de dignidad. No quería lujo, no quería restaurantes caros ni viajes. Quería respeto. Y esa era la batalla real que estaba librando. Cerré los ojos con el corazón latiendo fuerte, como si me dijera que todavía estaba viva, que aún tenía poder para decidir. En silencio, me prometí no detenerme hasta recuperar lo que era mío. El plan ya estaba en marcha, y lo mejor era que Lucía aún no tenía idea. ¿Y tú? Si tuvieras en tus manos la oportunidad de recuperar tu dignidad en silencio, ¿la usarías para dar una lección o preferirías quedarte callada para no generar más conflicto? Una mañana, mientras preparaba café en silencio, escuché a Lucía hablando por teléfono en el salón. Su voz sonaba excitada, como la de una niña caprichosa, contando detalles de una fiesta que organizaría en un hotel de 5 estrellas en Madrid. No tardé en entender que se trataba de su cumpleaños. Hablaba de invitados importantes, de un menú exclusivo y de champán francés que mandaría traer de una agencia de viajes. Cada palabra era como una daga que me recordaba que todo ese lujo estaba construido sobre mi sacrificio. Y aún así, ella no tenía intención de invitarme como madre, sino como adorno. Me quedé de pie, con la taza en la mano, escuchando cómo presumía que habría un salón de cristal, luces deslumbrantes y música en vivo. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Decía que quería que fuera un evento para recordar, una demostración de su independencia. Yo tragué saliva con dificultad. Era absurdo escucharla hablar de independencia cuando cada centímetro de ese piso y gran parte de su dinero venían de mí. No se trataba solo de un cumpleaños, era su manera de exhibirse frente a todos, de reforzar la imagen de mujer poderosa que había construido. Sentí una mezcla de rabia y tristeza mientras el café se enfriaba en mis manos. Esa tarde, cuando se encerró en su cuarto para seguir haciendo llamadas, me senté en mi cama con la carpeta de documentos en el regazo. La abrí despacio, como si fueran un arma cargada. Leí una y otra vez mi nombre en las escrituras del piso, y cada vez que lo veía, sentía una fuerza nueva recorrerme. Era como si esas hojas me recordaran que yo no estaba tan desprotegida como ella creía. Sus fiestas, sus vestidos de seda, sus bolsos de diseñador podían impresionar a sus amigos, pero en el fondo, todo estaba sostenido por algo que me pertenecía. Y yo empezaba a sentir que se acercaba el momento de usarlo. En los días siguientes, vi cómo los preparativos la absorbían. Llegaban cajas con decoración fina, invitaciones impresas en papel brillante, catálogos de catering que dejaba sobre la mesa de mármol. Ella hablaba de artistas invitados, de fotógrafos profesionales, de un coche de lujo que pensaba rentar para llegar al evento. Yo la observaba desde el pasillo, invisible, mientras mi mente trabajaba en silencio. Cada detalle que organizaba me confirmaba que esa fiesta sería el escenario perfecto. No tendría que buscar el momento para enfrentarla, ella misma lo estaba creando. Un escenario lleno de luces y testigos donde el golpe sería definitivo.
Una noche, mientras cenábamos, Lucía me lanzó una mirada cargada de soberbia. «Será la mejor fiesta de mi vida, mamá. Madrid entero hablará de mí», dijo, con un brillo orgulloso en los ojos. Yo solo asentí, fingiendo indiferencia, pero por dentro mi corazón latía con fuerza. Sentía que el destino me estaba tendiendo la mano. No se trataba de arruinar su fiesta por venganza barata, sino de usar ese mismo lugar de lujo para devolverle cada palabra de desprecio. Y aunque todavía no sabía cómo lo haría, intuía que la respuesta estaba en los documentos que guardaba bajo mis mantas. Los días pasaban rápido y la casa se llenaba de tensión. Lucía entraba y salía con bolsas de tiendas exclusivas, probándose vestidos de diseñador frente al espejo. Cada vez que desfilaba por el pasillo, me parecía ver a alguien que había olvidado completamente sus raíces. El brillo del terciopelo y la seda la envolvía, pero debajo de todo eso yo veía a la niña que un día me decía: «Mamá, no me sueltes». Era doloroso reconocer que esa niña ya no existía, o quizá estaba enterrada bajo capas de arrogancia. Mientras la miraba, me convencía de que esa fiesta marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Me sorprendió notar que no tenía miedo. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo ya no me dominaba. Al contrario, sentía una calma extraña, como si supiera que todo estaba alineándose para mostrar la verdad. Cada caja que llegaba con decoración, cada llamada que hacía para confirmar invitados, era un paso más hacia el escenario donde yo revelaría el secreto que guardaba. No sabía exactamente cómo iba a hacerlo, pero sentía que el momento se acercaba con fuerza. Y ese presentimiento me daba más tranquilidad que cualquier palabra de consuelo. El día de la fiesta se anunciaba en todas sus conversaciones como un triunfo personal. Yo, desde mi rincón oscuro, lo veía distinto, como el escenario donde la verdad dejaría de estar oculta. Esa certeza me acompañaba a todas horas, incluso cuando me recostaba en mi cama estrecha. Cerraba los ojos y podía imaginar la sala llena de luces, de copas de cristal, de invitados aplaudiendo. Pero en medio de ese lujo, también me veía a mí, entrando con la frente en alto, con mi carpeta en las manos. Esa imagen se repetía en mi mente como una visión inevitable, y me daba la fuerza que necesitaba para esperar. Cuando faltaban pocos días para la fiesta, sentí la necesidad de prepararme yo también. No iba a presentarme en un hotel de lujo vestida como una sombra, no después de todo lo que había soportado. Decidí salir sola, sin decirle nada a Lucía, y caminé hasta una boutique discreta en Granada. El lugar estaba lleno de telas finas, espejos enormes y luces cálidas que resaltaban cada detalle. Al principio me sentí fuera de lugar, pero después pensé: si voy a enfrentarla, debo hacerlo de pie, no arrinconada. Esa idea me sostuvo mientras miraba los vestidos colgados en silencio. La modista me recibió con una sonrisa amable y me mostró varias opciones. Pasaba mis manos por las telas suaves, la seda, el terciopelo, y cada prenda parecía contar una historia distinta. No buscaba un vestido que me hiciera ver joven, buscaba uno que me recordara mi valor. Finalmente, mis ojos se detuvieron en un traje bordó, sobrio pero imponente. Al probármelo, sentí algo extraño. No era belleza lo que reflejaba el espejo, era dignidad. Era la primera vez en mucho tiempo que me veía sin vergüenza, sin lágrimas. La modista me observó y dijo: «Con este vestido, señora, no pasará desapercibida». Caminé frente al espejo varias veces, y cada paso era como ensayar la entrada a la fiesta. Imaginaba el salón lleno de copas de cristal y rostros expectantes, y yo avanzando entre ellos con ese vestido bordó como si fuera una armadura. No buscaba llamar la atención por lujo, sino por la fuerza que emanaba. Era un contraste doloroso. Lucía se envolvía en seda para presumir poder, yo me cubría de terciopelo para proteger mi dignidad. Salí de la boutique con el vestido cuidadosamente guardado en una bolsa, como si llevara conmigo un símbolo de mi renacer. De regreso al piso, sentí una mezcla de nervios y calma. Lucía estaba en la sala, probándose joyas frente a un espejo grande, con bolsas de diseñador esparcidas por el sofá. Ni siquiera notó mi llegada. Hablaba por teléfono sobre la música en vivo y los invitados confirmados. Yo caminé directo a mi cuarto, cerré la puerta y colgué el vestido en la pared. Me senté en la cama a mirarlo, y cada vez que lo veía, sentía que no iba a doblarme más. Era como tener un recordatorio de que todavía quedaba una parte de mí que no se había rendido. Los días siguientes fueron una cuenta regresiva silenciosa.
Lucía entraba y salía con pasos rápidos, dando órdenes, revisando listas, rodeada de decoraciones brillantes. Yo permanecía al margen, observando en silencio, pero con la certeza de que no era ella la única que se preparaba. En mi mente, cada detalle de su fiesta se transformaba en un escenario para mi verdad. No quería hacer un espectáculo vacío, quería devolverle cada palabra que me había lanzado. Y ese vestido, guardado con cuidado, era la señal de que yo no iba a llegar como víctima. Llegaría como una mujer que había resistido. Una noche, mientras Lucía dormía, abrí la bolsa del vestido y pasé mis manos por la tela. Cerré los ojos y respiré hondo, como si quisiera grabar en mí la fuerza que ese terciopelo representaba. Recordé cada humillación, cada burla, cada rincón oscuro. Y en medio de esas memorias, una certeza creció. Yo no iba a entrar a esa fiesta a mendigar amor, iba a entrar a exigir respeto. Era la diferencia entre la mujer rota que había sido y la mujer que estaba naciendo. Cerré la bolsa, guardé el vestido y me acosté con un nudo en la garganta, pero también con calma. El día anterior al evento, la casa estaba más tensa que nunca. Lucía ensayaba frente al espejo con un vestido rojo de diseñador, girando sobre sus tacones como si fuera la reina del lugar. Hablaba de los fotógrafos, del hotel de 5 estrellas, de cómo todos la admirarían. Yo la observaba desde lejos, sin decir palabra. Sabía que ella no tenía idea de lo que estaba a punto de pasar. Cada sonrisa suya, cada carcajada arrogante, me confirmaba que el escenario estaba listo. Y aunque mi corazón temblaba, también se llenaba de una certeza tranquila. Ya no había regreso. Esa noche dormí poco. Me levanté varias veces, encendí la lámpara y volví a mirar el vestido colgado. Era como si me susurrara que debía ser valiente, que no podía retroceder. Cerré los ojos e imaginé el momento, las puertas del salón abriéndose, los invitados mirando sorprendidos, Lucía perdiendo el color al verme. Esa visión me acompañó hasta que amaneció. Al despertar, supe que el tiempo de callar había terminado. El siguiente día no sería uno más. Sería el día en que mi voz, escondida tanto tiempo, regresaría con la fuerza que me había arrebatado. El día de la fiesta, mis manos temblaban al sostener la bolsa con el vestido bordó. Me lo puse despacio, respirando hondo frente al espejo. No quería verme joven ni rica, quería verme digna. Al terminar, me recogí el cabello con un pasador antiguo de plata, el mismo que usaba en conciertos cuando acompañaba a mi esposo. No era lujo, era memoria. Caminé hasta la puerta con la carpeta de documentos contra el pecho, como si fuera mi escudo. Afuera, la noche madrileña brillaba con luces que parecían marcar el camino hacia mi destino. El coche que tomé me dejó frente al hotel de 5 estrellas donde se celebraba el cumpleaños. Había fotógrafos en la entrada, invitados que bajaban de autos elegantes, mujeres con vestidos de seda y hombres con trajes impecables. Me quedé unos segundos mirando esa escena, preguntándome si tendría la fuerza suficiente para cruzar. Luego pensé en cada insulto, en cada burla, en las lágrimas que había tragado sola en mi cuarto oscuro. Eso me dio el empuje necesario. Caminé hacia la alfombra, con pasos firmes y la mirada fija. Nadie sabía aún que esa noche no sería como esperaban. Al entrar al salón de cristal, la música y las risas me envolvieron. Había mesas largas con manteles brillantes, botellas de champán en cada rincón y candelabros que reflejaban la luz como diamantes. Todo era lujo, apariencia, espectáculo. Me detuve en la entrada unos segundos y sentí como las miradas comenzaban a posarse en mí. No porque supieran quién era, sino porque mi presencia desentonaba. Yo no estaba allí para encajar, sino para interrumpir. La carpeta en mis manos me quemaba, como si guardara dentro el fuego de todo lo que había callado hasta ese momento. Vi a Lucía a lo lejos, rodeada de amigos, riendo con una copa en la mano. Su vestido rojo resplandecía bajo las luces y su sonrisa era pura arrogancia. Cuando nuestros ojos se cruzaron, su rostro cambió de inmediato. Se quedó rígida, como si el fantasma de algo que había enterrado regresara frente a ella. Avancé despacio, sin bajar la mirada, dejando que cada paso resonara sobre el suelo de mármol. No llevaba prisa. Quería que sintiera el peso de mi presencia, que entendiera que su escenario perfecto estaba a punto de convertirse en mi escenario también. El murmullo se expandió por el salón mientras me acercaba. Escuché voces preguntando en susurros quién era yo,
¿Por qué caminaba con tanta firmeza? Nadie tenía respuestas, pero el ambiente cambió. El brillo de la fiesta ya no era tan ligero. Alguien trató de detenerme, pero bastó una mirada mía para que se hiciera a un lado. Seguí adelante, con la frente erguida, como si toda la vida hubiera estado ensayando esa entrada. En realidad, sí lo había hecho, aunque no lo supiera. Cada humillación era un ensayo silencioso para ese momento. Cuando llegué al centro, el silencio se hizo más evidente. La música seguía, pero las conversaciones habían muerto. Me giré lentamente hacia todos, sosteniendo la carpeta contra mi pecho. Podía escuchar el eco de mi respiración y el latido de mi corazón golpeando en mis oídos. No hablé todavía. El poder estaba en la pausa, en ese instante de tensión que hacía que todos esperaran mis palabras. Vi a Lucía dar un paso hacia mí, nerviosa, intentando sonreír, pero su gesto la traicionaba. Sus amigos la miraban confundidos, sin entender lo que estaba ocurriendo. Me quedé de pie, mirando a cada persona en la sala, dejando que la incomodidad creciera. Esa era mi fuerza, hacerlos esperar, obligarlos a verme, a reconocer que existía. Ya no era la mujer invisible del cuarto oscuro. Esa noche había cruzado la puerta del lujo no para admirarlo, sino para desarmarlo. La carpeta en mis manos ya no era solo un documento, era mi voz, mi historia y mi arma. Lucía trataba de mantener la compostura, pero yo ya podía oler su miedo. Y esa certeza me dio la calma para preparar la primera frase que rompería el silencio. Cuando el silencio me rodeó en ese salón de lujo, supe que había llegado el momento. Mis manos temblaban, pero mi voz salió firme. Vengo a devolver cada palabra de desprecio que me gritaste, Lucía. Nadie se movía, todos esperaban. Sentí como la carpeta pesaba en mis brazos, como si contuviera todo mi pasado. Abrí despacio, mostrando los documentos bajo las luces del cristal. El piso, las cuentas, el dinero que presumes, nunca fueron tuyos. Todo sigue a mi nombre. Cada sílaba golpeaba como un martillo sobre su máscara de arrogancia. Lucía se quedó sin aire, el color de su rostro se fue apagando. Dio un paso hacia mí, con los labios temblorosos. Eso no significa nada, mamá, tú no entiendes de herencias ni de finanzas. Gritó, con la voz quebrada. Yo respiré profundo y la miré fijo. Entiendo más de lo que piensas. Entiendo que la dignidad no se vende y que tu lujo no tiene cimientos. Hubo un murmullo entre los invitados. Algunos bajaron la mirada, otros la observaban con desaprobación. Esa mezcla de vergüenza y desconcierto era el escenario perfecto. No quise gritar ni humillarla con insultos. No necesitaba eso. El poder estaba en mostrar la verdad frente a todos. Saqué otro papel y lo levanté. Tus cuentas bancarias ya están bloqueadas. Los accesos que tomaste ya no existen. Yo decidí recuperar lo que era mío, porque no volveré a ser invisible. El murmullo se transformó en silencio absoluto. Vi cómo Lucía apretaba los puños, incapaz de sostener la mirada. Su vestido de seda brillaba, pero ya no imponía respeto. Esa noche, el brillo se apagó con la fuerza de la verdad. Los amigos que la rodeaban empezaron a apartarse. Nadie quería quedar asociado con su caída. Era irónico. Tantas cenas en restaurantes elegantes, tantas copas de champán compartidas, y en el momento crucial nadie extendía la mano. Lucía me miraba con ojos de rabia y súplica al mismo tiempo. No puedes hacerme esto, mamá, murmuró. Yo respondí, serena, ya lo hice. Porque quien maltrata a su madre se destruye solo. Mis palabras se quedaron suspendidas en el aire, más fuertes que cualquier grito. Sentí un temblor en las piernas, pero no me dejé caer. Estaba sostenida por años de sacrificios, por cada lágrima tragada en silencio. Miré alrededor y descubrí que no era yo la que estaba avergonzada. Eran ellos, sus amigos, sus cómplices, los que no sabían dónde mirar. Nunca había sentido un contraste tan claro, yo en mi vestido bordó, sencilla, pero firme, ella, rodeada de lujo falso, desplomándose frente a todos. En ese instante entendí que no había marcha atrás. Lo que había empezado como un secreto ahora era una revelación que nadie podía negar. Lucía trató de acercarse, pero me hice a un lado con calma. No necesitaba empujarla ni alzar la voz. La derrota estaba escrita en su rostro,
en la manera en que su respiración se agitaba y sus manos temblaban. Yo cerré la carpeta con un gesto firme y la sostuve contra el pecho. Era el símbolo de todo lo que había recuperado: mi voz, mi respeto, mi lugar. Caminé unos pasos hacia la salida, dejando que mi silencio hablara por mí. Detrás quedaba un salón atónito, un cumpleaños convertido en escenario de caída y verdad. Cuando crucé las puertas del hotel, sentí el aire frío de la noche acariciar mi rostro. No era victoria lo que sentía, era alivio. Después de tanto tiempo callando, mi voz había resonado en el único lugar donde ella no podía escapar, frente a todos. No sabía qué vendría después, pero si estaba segura de algo, nunca volvería a permitir que me silenciaran. La dignidad que me habían querido robar ahora estaba intacta en mis manos. Y aunque la herida seguía abierta, ese momento fue el inicio de mi verdadera libertad. ¿Y tú? Si hubieras tenido la oportunidad de desenmascarar a alguien que te humilló frente a todos, ¿te atreverías a hacerlo aunque supieras que podría romper para siempre el vínculo con esa persona? Los días siguientes a la fiesta fueron un torbellino. Lucía despertó en un mundo que ya no controlaba. Sus llamadas al banco no sirvieron, sus intentos de acceder a las cuentas fueron inútiles. La escuchaba gritar detrás de las puertas, desesperada, como una niña que había perdido su juguete favorito. Yo la observaba desde la distancia, sin necesidad de decir nada. El piso, con sus muebles brillantes y sus alfombras de lujo, parecía más vacío que nunca. La soberbia que llenaba cada rincón se había convertido en un eco amargo. Una mañana vi cómo se llevaba cajas al coche de lujo que todavía conservaba. Metía ropa, zapatos, bolsos de diseñador con movimientos torpes, casi violentos. Me quedé en la ventana, observando la escena en silencio. Ella hablaba sola, maldiciendo mi nombre, como si yo fuera la culpable de su ruina. En ese instante entendí que no necesitaba gritarle más nada. La vida ya se lo estaba cobrando. No eran mis palabras. Era la consecuencia inevitable de haber despreciado todo lo que la sostuvo. Su corona invisible se había caído al suelo. El rumor de su caída corrió rápido por Madrid. En cafés, restaurantes elegantes y clubes privados, se repetía la misma historia. La señora Villalobos le quitó todo a su hija. Yo no necesitaba decirlo. La ciudad lo hacía por mí. La gente que antes se acercaba a ella por interés ahora le daba la espalda. Sus amigas dejaron de llamarla, los hombres que la adulaban la borraron de sus cenas. Era cruel, sí, pero también justo. Porque quien basa su valor en el dinero y el lujo siempre termina solo cuando esos cimientos se derrumban. Dentro del piso, el ambiente se volvió insostenible. Lucía caminaba descalza, con el maquillaje corrido, como si el brillo se hubiera evaporado de golpe. La vi abrir una botella de champán y beberla sola en la sala, rodeada de muebles caros que ya no tenían sentido. Yo la observaba desde el pasillo, con un nudo en la garganta. No me alegraba verla destruida, me dolía. Pero también sentía una extraña justicia en todo aquello. Porque no era yo quien le había quitado la vida que presumía, fue ella quien la había quemado con su propia soberbia. Poco a poco dejó de pagar cosas básicas. El coche de lujo fue el primero en irse, vendido apresuradamente para cubrir deudas. Después, llegaron notificaciones de embargo que dejaba tiradas en la mesa de mármol. La Lucía que se reía de mí en público ahora lloraba en silencio, escondida entre paredes que ya no le pertenecían. Yo recogía las cartas y las guardaba en silencio, sabiendo que eran las últimas pruebas de su imperio falso. El lujo se había evaporado como humo, y en medio del humo solo quedaba el vacío. Una noche, rompió en llanto frente a mí. Se arrodilló en la sala, con la cara roja de dolor. «Ayúdame, mamá, no puedo con esto», murmuró, apenas audible. Me quedé helada, porque era la primera vez en mucho tiempo que no me hablaba con desprecio. No respondí de inmediato. Mi silencio fue mi respuesta. Ella bajó la cabeza, como si entendiera que ya no había marcha atrás. El respeto que me negó durante años ahora lo pedía de rodillas, pero yo ya no estaba dispuesta a entregarlo así de fácil. Al acostarme esa noche, cerré los ojos y sentí un peso distinto. No era triunfo, tampoco venganza pura. Era una mezcla de alivio y tristeza. Porque aunque Lucía estaba pagando las consecuencias, yo también cargaba con la herida de haber llegado a este punto. Nadie gana del todo en una guerra entre madre e hija.
Pero al menos, por primera vez en años, yo no era la que estaba derrotada. Me dormí con la certeza de que el poder de una madre no está en el dinero que da, sino en la dignidad que nunca deja que le arrebaten. Pronto descubrí que no hacía falta que yo contara nada. Madrid ya hablaba por mí. En los cafés del centro, en los pasillos de los hoteles y hasta en los clubes privados, se repetía la misma historia. La señora Villalobos le dio una lección a su propia hija. Yo caminaba por las calles con paso lento, escuchando murmullos que no mencionaban mi nombre en voz alta, pero que claramente me señalaban. No era fama lo que sentía, era algo distinto. Por primera vez no era invisible. La ciudad entera sabía lo que había pasado dentro de mi piso. El eco de aquella noche llegaba hasta rincones que nunca imaginé. Un vecino me saludó con respeto, bajando la voz al decir «Usted fue valiente». Incluso en el mercado, donde antes me miraban como a una mujer mayor más, ahora había miradas curiosas y discretas. Lucía, en cambio, era el centro de la burla silenciosa. Las mismas personas que antes la rodeaban en restaurantes elegantes, con copas de champán en alto, ahora evitaban acercarse. El brillo que ella tanto defendía se había convertido en sombra, y yo lo observaba con una calma dolorosa, sabiendo que ese juicio social era inevitable. En casa, la tensión se volvía insoportable. Lucía apenas salía y cuando lo hacía, regresaba con los ojos rojos de rabia. El teléfono dejó de sonar, y los mensajes que recibía eran fríos, cortos, casi formales. Yo la escuchaba encerrarse en su cuarto, como un animal herido, mientras la ciudad la despojaba del respeto que antes presumía. No me alegraba verla así, pero tampoco podía olvidarme de todas las veces que me dejó llorar sola. Ahora, cada lágrima suya era un reflejo de las mías, multiplicadas por los ecos de una ciudad que ya no la quería cerca. La noticia también llegó a oídos de conocidos de mi esposo, aquel maestro de Sevilla que tanto respeto cosechó en vida. Recibí cartas viejas de antiguos amigos, diciéndome que habían oído lo ocurrido y que me admiraban por haber enfrentado una humillación tan grande. Esas palabras me hicieron llorar en silencio, no por orgullo, sino porque recordé cuánto soñamos juntos con darle lo mejor a Lucía. Él ya no estaba, pero sentí que desde algún lugar me sostenía. Pensé que quizás su memoria también fue la fuerza que me impidió caer del todo cuando mi hija me pisoteó. No pasaba un día sin que alguien mencionara el escándalo. Era como si Madrid entero se hubiera convertido en un espejo de lo que había ocurrido en aquel hotel. Yo caminaba por la Gran Vía y veía rostros que se giraban, como si quisieran confirmarlo. No buscaba atención, pero no podía evitar sentir que mi historia ya no me pertenecía del todo. Había pasado a ser un relato colectivo, repetido, exagerado, contado en tertulias y sobremesas. Y aunque me incomodaba, también entendía que ese eco tenía una enseñanza. Nadie puede vivir del lujo a costa del dolor de quien le dio la vida. Lucía, en cambio, no soportaba esa mirada pública. Intentó refugiarse en fiestas pequeñas, pero nadie acudía. Sus amigas de vestidos de seda y bolsos de diseñador dejaron de invitarla. La encontré un día llorando en el sofá, con una copa vacía en la mano, sus joyas amontonadas sobre la mesa de mármol. El silencio la rodeaba, un silencio más cruel que cualquier insulto. Porque ya no era solo yo quien la rechazaba, era el mundo que antes la aplaudía. Ese vacío fue su condena más dura, y yo lo observaba con la frialdad que dan las heridas cicatrizadas a la fuerza. Yo, en cambio, comencé a respirar distinto. Sentía que la ciudad me devolvía un respeto que había perdido hasta conmigo misma. No era aplauso, era reconocimiento silencioso. Cada mirada discreta me recordaba que había logrado sobrevivir, que había usado mi dolor para levantarme. Y aunque aún me dolía ver a Lucía desmoronada, entendía que el eco en Madrid no era solo su caída, también era mi renacer. Caminaba despacio, con el corazón herido, pero con la certeza de que la dignidad, cuando se defiende, siempre encuentra la manera de hacerse escuchar. Cuando todo terminó en Madrid, sentí que ya no tenía nada que sostenerme ahí. El piso que tanto dolor me dio era como un recuerdo contaminado. Decidí empacar mis pocas pertenencias y mudarme a Granada. El tren me llevó entre paisajes verdes y montañas que parecían recordarme que la vida seguía. Al bajar, el aire era distinto, más suave, más humano. Alquilé una casa pequeña, sin lujos, con paredes blancas y un jardín lleno de jazmines. En ese lugar descubrí una calma que había olvidado.
La primera noche en mi nueva casa dormí como hacía años no lo hacía. El silencio no era opresivo, sino amable. Me desperté con el canto de los pájaros y abrí las ventanas grandes para que entrara la luz. El contraste con el cuarto oscuro de Madrid era tan brutal que lloré de alivio. No necesitaba muebles caros ni cortinas de terciopelo. Bastaba el olor del café, el sonido del viento en las flores y la certeza de que ese espacio era mío. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin miedo. Decidí invertir parte del dinero recuperado en algo que tuviera sentido. Fundé un pequeño centro de apoyo para mujeres mayores maltratadas por sus familias. Lo llamé Voces Vivas. No tenía lujos, solo mesas sencillas, libros donados y un par de sillas en círculo. Pero ese lugar se llenó pronto de historias como la mía, de mujeres que habían callado demasiado. Cada reunión era como un abrazo colectivo. Al escucharlas, comprendí que mi dolor no había sido en vano, se transformaba en fuerza para otras. Ese proyecto me dio un propósito nuevo. Mis días comenzaron a llenarse de pequeños rituales. Por la mañana cuidaba el jardín, regando las flores que crecían alrededor de la casa. En las tardes leía viejos libros que había guardado con celo, y en las noches encendía una lámpara tenue junto a la ventana. La soledad ya no era una condena, era una compañía distinta. Descubrí que podía sostenerme en mí misma, que la dignidad no era un regalo, sino una conquista diaria. Y cada jazmín que florecía en mi jardín era un recordatorio de que aún quedaba belleza por vivir. A veces, mientras barría el patio, pensaba en Lucía. No con odio, sino con una mezcla de nostalgia y distancia. Recordaba a la niña que corría detrás de mí en los mercados, la que me abrazaba fuerte al volver de la escuela. Esa niña aún existía en mis recuerdos, aunque la mujer arrogante que me gritó parecía haberla sepultado. Ya no esperaba que regresara a mí como antes, pero entendía que su caída también era su oportunidad de aprender. Mi tarea ya no era salvarla, era salvarme a mí misma. Un día recibí la visita de Pilar. Traía un ramo de flores y una sonrisa cálida. Caminamos por el jardín, recordando todo lo que había pasado. «Te ves distinta, Carmen. Más ligera», me dijo. Yo asentí, porque era verdad. Me sentía más dueña de mí misma que nunca. Le mostré el pequeño salón donde recibía a las mujeres, y ella lloró de orgullo. Ese momento me confirmó que no estaba sola, que aunque había perdido mucho, había ganado algo más profundo: respeto, tanto de los demás como de mí misma. Cada noche, antes de dormir, salía al jardín a mirar el cielo estrellado. El aire de Granada era fresco, y el aroma de los jazmines me envolvía. Cerraba los ojos y agradecía en silencio haber tenido la fuerza de salir de la oscuridad. No todo estaba resuelto, mi corazón aún dolía, pero ya no me definía el desprecio. Ahora me definía mi decisión de levantarme. Esa certeza era mi mayor riqueza, más valiosa que cualquier cuenta o propiedad. En esa pequeña casa, rodeada de flores, descubrí que la verdadera libertad estaba en elegir cómo vivir con dignidad. Aquella noche, después de guardar la carta en la caja de madera, salí al jardín. El aire de Granada era fresco y el aroma de los jazmines me envolvía. Encendí una vela pequeña y la coloqué sobre la mesa de hierro, junto a una copa de vino tinto. Me senté en silencio, mirando las estrellas que cubrían el cielo como un manto infinito. No necesitaba más. Ni hoteles de lujo, ni restaurantes elegantes, ni cuentas bancarias llenas. Lo que tenía en ese instante era mío: respeto propio y calma. Y eso, después de todo lo vivido, era mi verdadera victoria. Me recosté en la silla y pensé en el camino que me había traído hasta aquí. Recordé el piso elegante donde fui reducida a un rincón oscuro, las risas que me dolieron más que cualquier herida, el desprecio que me apagaba la voz. Cada recuerdo dolía, pero también me confirmaba que había logrado sobrevivir. No estaba intacta, claro, las cicatrices eran parte de mí. Pero ya no era la mujer quebrada que temblaba en silencio. Ahora era una mujer que había tomado decisiones y había recuperado lo que nunca debí perder: mi dignidad. Tomé un sorbo de vino y cerré los ojos. El sabor era simple, nada que ver con el champán caro que tanto presumía Lucía. Pero en ese trago había algo más valioso: libertad. No dependía de nadie para sentirme viva. El lujo se evapora, los muebles caros se desgastan,
pero la paz de poder mirar al cielo sin vergüenza no se compra. Sonreí al darme cuenta de que mi riqueza no estaba en objetos, sino en la fuerza de haber resistido. Ese brindis silencioso era para mí, para la mujer que nunca se dejó destruir por completo. El viento movió las flores del jardín y sentí que me susurraban algo. «Lo lograste», parecía decirme. No era triunfo contra Lucía, era triunfo contra mi propio miedo. Porque al final entendí que no era ella quien me robaba la vida, era yo quien debía decidir cuándo volver a tomarla. Esa certeza me atravesó como un rayo, iluminando mi noche. Tal vez el dolor nunca desaparezca, pero ya no es dueño de mí. Ahora puedo caminar con la frente en alto, incluso cuando mis pasos me llevan sola. Esa soledad ya no me asusta, porque viene acompañada de respeto. Dentro de la casa, la luz de la lámpara iluminaba mis libros y las fotos antiguas de mi esposo. Lo imaginé sonriendo, orgulloso de verme así, sentada entre flores y estrellas, después de tanto sufrimiento. Él siempre decía que la dignidad era la herencia más grande que podíamos dejar. Esa frase resonó en mí con una fuerza nueva. Yo había perdido dinero, había perdido amor, pero esa herencia seguía intacta. Y ahora no solo era mía, quería compartirla con cada mujer que alguna vez se sintió humillada en su propia casa. Respiré hondo, dejando que la noche me envolviera. Miré otra vez la carta guardada en mi memoria y entendí que no necesitaba respuesta inmediata. A veces, el silencio es la contestación más fuerte. No quería borrar lo que pasó, pero tampoco dejar que me definiera. Yo no era la madre rechazada, era la mujer que había aprendido a levantarse. Esa fue la película real de mi vida, y yo misma había escrito su final. El respeto no se pide de rodillas, se impone con la frente en alto. Y yo lo había recuperado. Me quedé observando el cielo hasta que las velas se apagaron. La casa estaba en silencio, pero dentro de mí había una música distinta, una melodía de paz. Me levanté, guardé la copa vacía y sonreí suavemente. No era un final feliz como en los cuentos, era un final verdadero, con heridas y redención. Cerré la puerta de mi casa y miré una vez más el jardín iluminado por la luna. Ahí comprendí que el verdadero lujo era estar en paz conmigo misma. Y así, bajo ese cielo inmenso, supe que la historia ya estaba completa. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien un día te gritó que sobrabas, y aún así sonreír con la frente en alto? Si hoy te sientes rechazada, ignorada o humillada por alguien a quien diste la vida, por favor, no permitas que ese desprecio defina quién eres. Tú no eres una carga. Tú eres raíz. Eres historia viva. Y aunque algunos hayan cerrado las puertas, todavía hay quienes encontrarían un hogar entero solo en tu abrazo. Ya has entregado tanto, cocinaste con amor, cuidaste en las noches largas, sacrificaste tus propios sueños para sostener los de otros. Quizás nunca te lo agradecieron como merecías, pero aquí te vemos. Escuchamos tu dolor. Y queremos recordarte algo. Aún hay belleza esperando en tu camino. Tu dignidad es el tesoro más grande. Y cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa, aunque sea humilde, con la cabeza en alto, incluso quienes te despreciaron terminan regresando, pidiendo un lugar. Y ahí, querida, será tu decisión si abrirles la puerta, o seguir caminando hacia la paz que tanto mereces. Nunca olvides esto. Tu valor no depende de nadie más. Tu historia no termina en la humillación, sino en la fuerza con la que decides levantarte. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en relatos que nos recuerdan que nunca es tarde para recuperar la dignidad y la esperanza. ¿Crees que esta historia fue dolorosa? Entonces no te imaginas lo que pasó cuando un hijo prefirió dejar a su propia madre en la calle solo para complacer a su esposa. Ella no gritó, no rogó, pero lo que hizo después, con una sola tarjeta de $7,000, dejó a todos helados. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de cuando mi hijo me dejó en la calle por su esposa, Rey, y le cancelé su tarjeta de $7,000. El final es algo que jamás olvidarás. Una mañana, mientras regaba los jazmines del jardín, el cartero me llamó desde la reja. Traía un sobre blanco, sencillo, con mi nombre escrito a mano. Sentí un vuelco en el pecho al ver la letra. Era la de Lucía. Me quedé unos segundos inmóvil, con el agua cayendo sobre la tierra.
Tomé la carta con manos temblorosas y me senté en la mesa de madera de la cocina. El sol entraba por la ventana grande, iluminando cada rincón. Rompí el sobre despacio, con miedo y esperanza mezclados. Dentro había pocas líneas, escritas con trazo inseguro. Perdóname, mamá. No supe valorar nada. Nada más. Ni explicaciones, ni promesas, ni excusas. Solo esas palabras desnudas, como si fueran lo único que podía darme. Las leí una y otra vez, hasta que se borraron entre mis lágrimas. Pensé en el piso vacío, en los muebles de lujo abandonados, en las cuentas bloqueadas. Pensé en todo lo que se perdió entre nosotras. Y sin embargo, ese papel era distinto. No hablaba de dinero, hablaba de algo más profundo, aunque breve. No contesté de inmediato. Doblé la carta con cuidado y la guardé en un cajón junto a fotografías viejas. No sabía si era un inicio o un final. Me quedé sentada un largo rato, escuchando el sonido del viento en el jardín. No era alivio, tampoco rabia. Era un sentimiento extraño, como si esa disculpa hubiera llegado demasiado tarde, pero aún así no podía ignorarla. Tal vez era el primer gesto de humildad que le veía desde que comenzó todo. Y aunque me dolía, no pude evitar sentir un pequeño destello de compasión. Esa noche, antes de dormir, volví a sacar la carta. La leí en voz baja, como si hablara con alguien ausente. Recordé su grito brutal, las humillaciones, las lágrimas. Recordé también los abrazos de cuando era niña, sus risas inocentes, su manera de buscar mi mano al cruzar la calle. Era imposible separar a la hija que me hirió de la niña que amé con toda mi vida. Y en esa contradicción vivía mi herida más grande. La carta era una grieta en su muro, una rendija por donde asomaba lo que alguna vez fuimos. No dormí bien. Me levanté varias veces, encendí la lámpara y volví a leer esas líneas. Era como si mi corazón no supiera qué sentir. ¿Perdonar? ¿Guardar silencio? ¿Cerrar la puerta? Las preguntas me pesaban más que las palabras escritas. Comprendí que una disculpa no borra el pasado, pero puede abrir un espacio para la reflexión. Tal vez ella también estaba enfrentando su propio vacío, el eco de haber perdido todo lo que creyó importante. Tal vez había aprendido, aunque fuera tarde, que la dignidad no se compra con dinero. Al día siguiente, llevé la carta al centro Voces Vivas. No la leí en voz alta, pero la mostré como un símbolo. Les conté a las mujeres que incluso quienes más nos hieren pueden llegar a pedir perdón. No se trata de aceptar o rechazar de inmediato, sino de reconocer el valor de esa grieta en el orgullo. Ellas me escucharon en silencio, algunas con lágrimas. Sentí que esa carta, más allá de mí, podía servir como lección colectiva. La humillación no se borra, pero el reconocimiento del daño también tiene su fuerza. Guardé el sobre en una caja de madera, junto a mis recuerdos más frágiles. No sabía qué haría con él en el futuro, pero en ese momento decidí dejarlo ahí, sin más. No era momento de contestar. Era momento de respirar. Salí al jardín, respiré el aroma de las flores y miré el cielo estrellado. Entendí que mi dignidad ya no dependía de esa disculpa. La carta había llegado, sí, pero yo ya estaba en otro lugar. Y aunque su mensaje me dolía, también me dio paz, porque incluso en su caída, Lucía había reconocido lo que siempre negaba. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.